Imagina que estás caminando por las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. El año es 1895, víspera de Navidad. La nieve comienza a caer suavemente. Y de repente, tras unas enormes puertas de hierro, ves algo que simplemente no debería existir. Un castillo francés. Aquí, en medio de la nada estadounidense. Con 250 habitaciones. 250. Pero aquí está la parte que te va a dejar sin aliento. Esa mansión todavía existe hoy. Todavía pertenece a la misma familia que la construyó. Y mientras todos los demás palacios de la Edad Dorada fueron demolidos, abandonados o convertidos en museos, Biltmore sigue de pie. Sigue funcionando. Sigue siendo rentable. ¿Cómo es posible? Porque esto no es solo la historia de una casa. Es la historia de 3 personas extraordinarias que, contra todas las probabilidades, se negaron a dejar que el sueño muriera. Y lo que hicieron para salvarla, nadie lo había intentado antes. Si te apasionan las historias de resiliencia y legados imposibles, suscríbete ahora porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver la riqueza, el lujo y lo que realmente significa construir algo que perdure. El soñador silencioso. George Washington Vanderbilt II. Nacido el 14 de noviembre de 1862. El nieto del magnate Cornelius Vanderbilt, el hombre que construyó un imperio de $150 millones cuando ese dinero equivalía a cientos de miles de millones hoy. Pero George no era como su abuelo. Ni siquiera era como sus hermanos mayores. Mientras Cornelius y William se peleaban por expandir el imperio ferroviario de la familia, mientras sus esposas competían por dominar los salones de Nueva York, George estaba en una biblioteca. Leyendo. Estudiando. Aprendiendo 8 idiomas: francés, alemán, italiano, español. Podía leer griego antiguo. Coleccionó más de 23.000 libros a lo largo de su vida. No libros comprados para impresionar. Libros leídos, anotados, amados. Su familia lo consideraba raro. La alta sociedad lo veía como un excéntrico. Pero George tenía algo que ninguno de ellos poseía: una visión. Aquí está el primer secreto que hizo posible todo lo demás. George no quería conquistar industrias. No quería ser el más rico o el más poderoso. Quería crear belleza. Quería construir algo que demostrara que Estados Unidos podía rivalizar con los grandes palacios europeos. Algo con significado. Algo que durara. Y en 1888, cuando tenía 26 años, George visitó Asheville, Carolina del Norte, por primera vez. Las montañas Blue Ridge se elevaban en todas direcciones, envueltas en niebla. El aire era puro. El río French Broad serpenteaba a través de valles antiguos. Y George sintió algo que nunca había sentido en los salones abarrotados de Nueva York. Paz. Espacio. Posibilidad. La tierra alrededor de Asheville había sido destruida. Bosques talados. Suelo agotado por décadas de agricultura descuidada. La mayoría de la gente veía tierra sin valor. George vio potencial. Y comenzó a comprar. En silencio. Cuidadosamente. Durante varios años, George ensambló su finca. Pagó precios justos a los agricultores locales. No los estafó. No los intimidó como muchos esperaban que hiciera un Vanderbilt. Solo compró, parcela por parcela, hasta que tuvo 125.000 acres. Casi 320 kilómetros cuadrados. Su familia pensó que había perdido la cabeza. Sus hermanos estaban comprando ferrocarriles y bancos. Y aquí estaba George, comprando tierra exhausta en medio de las montañas. ¿Para qué? Pero George sabía exactamente lo que estaba haciendo. Contrató a Gifford Pinchot, un joven silvicultor que había estudiado en Europa, para restaurar los bosques. Crearían el primer ejemplo de silvicultura científica en Estados Unidos. La tierra volvería a ser productiva. Y en medio de este vasto territorio, en esa cresta con vista al río French Broad, George construiría su chateau. Esto nos lleva a la pregunta que cambia todo. ¿Por qué alguien construiría algo tan absurdamente grande? ¿Qué impulsa a un hombre a crear 250 habitaciones cuando ni siquiera está casado? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza humana y el legado. La visión imposible. George contrató a Richard Morris Hunt, el arquitecto más prestigioso de Estados Unidos. El hombre que había diseñado el pedestal de la Estatua de la Libertad. El hombre que había creado las suntuosas mansiones de Newport.
Cuando Hunt le preguntó a George qué estilo de casa quería, George no dudó. Un château renacentista francés, como los que había estudiado en el Valle del Loira, Blois, Chenonceau, Chambord. Y quería que fuera lo suficientemente grande para albergar su biblioteca, su colección de arte, y recibir invitados al estilo de las grandes fincas europeas. Hunt estaba reacio al principio. La ubicación parecía imposible. Demasiado remota. Demasiado montañosa. La escala que George imaginaba parecía impráctica. Pero George estaba decidido. Y George tenía los recursos para hacer posible lo imposible. La construcción comenzó en 1889. George tenía 27 años, soltero, sin hijos. Estaba construyendo una casa de 250 habitaciones para él mismo, sus libros, sus sueños. Aquí está lo que hace que esta construcción sea revolucionaria. No fue solo grande. Fue una obra maestra de ingeniería moderna disfrazada de arquitectura medieval. La fachada principal medía casi 240 metros de largo. Más de 2 campos y medio de fútbol americano. La piedra caliza, extraída de Indiana, requirió millones de kilogramos. Cada pieza fue cortada, numerada y transportada por tren hasta Asheville, luego por un ferrocarril especialmente construido hasta el sitio de construcción. Pero aquí está la genialidad. Mientras parecía medieval por fuera, era absolutamente vanguardista por dentro. Electricidad en todas partes, alimentada por el propio generador de la finca. Calefacción central, un sistema de vapor que requería kilómetros de tuberías. Agua caliente y fría en cada uno de los 43 baños. Refrigeración mecánica en las cocinas. Alarmas contra incendios. Un sistema de intercomunicación. Incluso ascensores múltiples. La artesanía requería especialistas que simplemente no existían en Estados Unidos. Así que George los importó. Canteros italianos llegaron por docenas, hombres que habían aprendido su oficio en catedrales y palacios. Tallaron la fachada de piedra caliza a mano. Artesanos franceses crearon los elaborados trabajos de yeso en el interior. Carpinteros ingleses trajeron su experiencia en paneles de roble tallado. Instaladores de azulejos españoles colocaron pisos que durarían siglos. El proceso de construcción fue agotador. No había grúas modernas. No había maquinaria que pudiera levantar toneladas de material con solo presionar un botón. Todo se hacía con poleas, andamios, fuerza bruta y planificación meticulosa. 6 años. Eso es lo que tardó en construir Biltmore. 6 años de construcción constante, refinamiento constante, adición constante de detalles. Los costos ascendieron constantemente. Para cuando la casa estuvo lista, George había gastado $6 millones. Solo en la casa. Sin contar la adquisición de tierras, el trabajo forestal, el desarrollo agrícola. Hoy, eso equivaldría a más de $200 millones. Solo por la construcción. Su familia estaba horrorizada. Podrías comprar compañías ferroviarias enteras por $6 millones. Podrías financiar bancos. Podrías invertir en las industrias florecientes que estaban transformando Estados Unidos. En cambio, George lo estaba gastando en piedra y mortero y paneles de roble tallado en medio de la nada. Pero aquí está lo que su familia no entendía. Mientras ellos construían imperios que se desmoronarían con caídas del mercado e industrias cambiantes, George estaba construyendo algo permanente. Algo hermoso. Algo que importaría mucho después de que el último clavo de ferrocarril fuera arrancado del suelo. El 24 de diciembre de 1895, Nochebuena, George abrió las puertas de Biltmore House por primera vez. Y ahora necesitas saber algo crucial. Porque lo que sucedió después determinaría si este sueño sobreviviría más allá de George. Los Salones de la Maravilla. Imagina que eres un invitado llegando a Biltmore esa primera Nochebuena de 1895. Has viajado en tren desde Nueva York, luego en carruaje por ese camino de acceso de casi 5 kilómetros que Olmsted diseñó. A través de los árboles desnudos del invierno, atisbas torres y líneas de techo. Entonces, de repente, emerges al espacio abierto y ahí está. Masivo. Imposible. Hermoso. La fachada de piedra caliza se eleva 4 pisos sobre ti. Gárgolas observan desde la línea del techo. La torre de entrada se extiende aún más alto. Estás en Carolina del Norte, pero podrías jurar que has sido transportado al Valle del Loira.
Entonces las puertas se abren. La primera habitación que entras, y recuerda, esta es tu primera impresión del interior, es el jardín de invierno. No un salón. No un vestíbulo de entrada formal. Un jardín interior con un techo de vidrio que permite que la luz natural inunde el espacio. Palmeras y helechos y plantas exóticas crean una atmósfera de jungla. Una fuente borbotea en el centro. El suelo está cubierto de azulejos intrincados. Estás adentro, pero se siente como si estuvieras afuera. Es desorientador. Mágico. Diferente a todo lo que hay en cualquier hogar estadounidense. Desde el jardín de invierno, te llevan al salón de banquetes. Y aquí es donde las palabras comienzan a fallar. El salón de banquetes mide 21 metros de largo, 13 metros de ancho. Y el techo se eleva a 21 metros sobre ti. 21 metros. Eso es un edificio de 7 pisos. En un comedor. Las paredes están cubiertas con tapices flamencos masivos del siglo XVI. Cada uno vale una fortuna. Una chimenea triple. Sí, triple. 3 chimeneas una al lado de la otra. Domina un extremo de la sala. Tan grande que literalmente podrías pararte dentro de ella. La mesa de roble puede sentar a 64 personas. Para una pequeña cena. Por encima de ti. El techo es una obra maestra de ingeniería disfrazada de artesanía medieval. Esas no son vigas de madera sosteniendo el techo. Son cerchas de acero cubiertas de madera y yeso para crear la ilusión de construcción antigua. Ingeniería moderna al servicio de la belleza estética. Las banderas que cuelgan del techo no son decorativas. Son banderas de batalla reales de regimientos europeos, algunas que datan de siglos atrás. George las coleccionó durante sus viajes. Desde el salón de banquetes, podrían llevarte a la biblioteca. Y si amas los libros, aquí es donde querrías vivir. La sala de 2 pisos contiene 10.000 volúmenes de la colección personal de George. Estanterías de suelo a techo en nogal tallado. Un techo pintado que representa escenas mitológicas. Sillas cómodas posicionadas para captar la luz de las altas ventanas. Una chimenea de mármol para lectura invernal. Esta no era una biblioteca de exhibición con libros comprados por metros para impresionar a los visitantes. Estos eran libros que George había leído, coleccionado durante años de viajes y estudio. Libros en 8 idiomas diferentes. Primeras ediciones. Manuscritos raros. Si te gusta el vídeo hasta ahora, suscríbete. Porque lo que viene a continuación te mostrará cómo esta maravilla casi desaparece para siempre. El ejército invisible. Detrás de cada castillo de cuento de hadas, hay un ejército de personas haciendo que la magia suceda. En Biltmore, ese ejército numeraba alrededor de 80 almas en su apogeo. 80 personas cuyo trabajo era asegurar que George Vanderbilt y sus invitados nunca tuvieran que pensar en cómo una casa de 250 habitaciones realmente funcionaba. 80 sirvientes. Deja que ese número se asiente por un momento. Eso es más empleados de los que tenían muchos pequeños negocios. Y estas no eran personas que aparecían para un turno e iban a casa. La mayoría vivía en Biltmore en los cuartos de servicio construidos en la casa. Sus vidas enteras giraban en torno a mantener esta enorme finca funcionando sin problemas. En la cima de esta jerarquía estaba el mayordomo de la casa, esencialmente el gerente general de toda la operación doméstica. Debajo de él, una compleja red de roles especializados. El mayordomo que supervisaba a todos los sirvientes masculinos y gestionaba las operaciones del comedor. El ama de llaves que comandaba a todas las sirvientas y mantenía la limpieza de cada habitación. Estas 2 posiciones eran poderosas. Contrataban y despedían. Establecían horarios. Mantenían la disciplina. En muchos sentidos, dirigían Biltmore día a día. Luego venían los especialistas. Doncellas personales que atendían a las invitadas, asegurándose de que sus elaborados vestidos se mantuvieran, su cabello estuviera peinado. Cada necesidad anticipada. Balas que servían a los invitados masculinos, sacando ropa, preparando baños, manteniendo los zapatos pulidos hasta el brillo de un espejo. Un chef principal y múltiples sous chefs trabajando en esas 3 cocinas, preparando comidas que podían incluir una docena de platos. Ayudantes de cocina que hacían la limpieza real, la preparación de verduras, el lavado interminable. Lacayos servían las comidas, mantenían las salas públicas, respondían puertas, entregaban mensajes por toda la casa usando ese sistema de intercomunicación.
Criadas limpiaban dormitorios, hacían camas, vaciaban orinales antes de que la plomería moderna estuviera completamente funcional. Quitaban el polvo de los muebles, barrían pisos, mantenían fuegos en docenas de chimeneas. Las criadas de lavandería trabajaban en las salas de lavado del sótano, lavando ropa blanca a mano. Y en una casa de este tamaño, con invitados constantemente llegando y partiendo, la cantidad de ropa era asombrosa. Afuera había jardineros, docenas de ellos, manteniendo esos elaborados jardines que Olmsted diseñó. Mozos de cuadra cuidaban los caballos y carruajes. Trabajadores agrícolas manejaban la operación lechera, los huertos, los jardines de verduras. Guardabosques trabajaban en los 125.000 acres de bosque, implementando las técnicas revolucionarias de gestión forestal de Gifford Pinchot. El día de los sirvientes comenzaba antes del amanecer. Las criadas se levantaban a las 5 de la mañana encendiendo fuegos en los dormitorios antes de que la familia se despertara para que se levantaran a habitaciones cálidas. El personal de cocina comenzaba aún más temprano preparando el desayuno. Para cuando George bajaba, la casa ya había estado viva con actividad durante horas. Pero nunca lo vería. Ese era el punto. Los buenos sirvientes eran invisibles. Los sirvientes tenían su propio mundo separado dentro de Biltmore. Usaban escaleras diferentes, escaleras utilitarias estrechas escondidas detrás de paredes, para poder moverse por toda la casa sin ser vistos. Comían en comedores separados bajo las escaleras. George trataba bien a su personal según los estándares de la época. Les pagaba justamente. Los alojaba cómodamente. Los alimentaba bien. Pero no te equivoques, era un trabajo duro. Una criada podía caminar kilómetros por la casa cada día, subiendo escaleras, cargando suministros de limpieza, manteniendo habitación tras habitación tras habitación. El calor en las cocinas, incluso con ventilación moderna, era brutal. El trabajo de lavandería era agotador. Trabajabas 6 días a la semana con las tardes de domingo libres si tenías suerte. Tu vida entera estaba estructurada alrededor de las necesidades de la familia y sus invitados. El costo de mantener este personal era enorme. Salarios, comida, uniformes, alojamiento. Todo sumaba. Esta fue una de las razones por las que muchas fincas de la Edad Dorada finalmente fracasaron. Las familias podían permitirse construir estos palacios, pero mantenerlos año tras año, década tras década, resultó financieramente imposible para la mayoría. Los costos de los sirvientes por sí solos podían arruinar a una fortuna menor. George podía permitírselo, ciertamente. Pero incluso para un Vanderbilt, los gastos eran significativos. Y George estaba gastando dinero en otros lugares también. En sus operaciones forestales. En sus granjas. En adquirir arte y libros. En entretener a invitados en el lujoso estilo que su casa demandaba. Pero aquí está la verdad brutal que nadie quería enfrentar. Biltmore estaba diseñado para ser autosuficiente a través de sus operaciones agrícolas. Pero la realidad era que la finca consumía dinero más rápido de lo que lo generaba. Y eso nos lleva al momento que lo cambió todo. El amor llega a Biltmore. Su nombre era Edith Stuyvesant Dresser. Y cuando George la conoció en París en 1898, ella era todo lo que él no era. Extrovertida donde él era reservado. Socialmente confiada donde él era tímido. Mundana y sofisticada de maneras que venían de la experiencia, no solo de los libros. Edith tenía 32 años, viuda con credenciales sociales impecables. Su apellido de soltera, Stuyvesant, la conectaba con una de las familias más antiguas de Nueva York, descendientes del último gobernador holandés de Nueva Ámsterdam. Había estado casada brevemente con un hombre mucho mayor que murió, dejándola cómodamente acomodada y socialmente establecida. Había pasado años viajando por Europa, moviéndose en los círculos sociales más altos, igualmente cómoda en París, Londres o Roma. George tenía 40 años cuando se conocieron, y por todos los indicios, fue amor genuino. No un arreglo social. No un matrimonio de conveniencia. Por primera vez en su vida, el estudioso e introvertido George encontró a alguien que lo entendía. Alguien que compartía su amor por la cultura y la belleza. Alguien que podía navegar las obligaciones sociales que él encontraba agotadoras. Se casaron en París en junio de 1898. Una pequeña ceremonia privada que era puro George. Sin boda masiva de sociedad. Sin cobertura de prensa.
Solo familia cercana y amigos. Luego regresaron a Biltmore como marido y mujer. Y de repente esa enorme casa tenía un propósito más allá de ser la elaborada biblioteca de un soltero. Edith transformó Biltmore. No físicamente. La casa ya era perfecta. Pero social y prácticamente. George había construido una vitrina, pero nunca había descubierto del todo cómo vivir en ella. Edith sabía exactamente cómo dirigir una gran finca. Había sido entrenada para esto toda su vida. También entendió algo que George no había captado completamente. Biltmore estaba sangrando dinero. Los costos de construcción habían sido asombrosos, pero los costos operativos eran peores. Esos 80 sirvientes. El mantenimiento de 250 habitaciones. El entretenimiento elaborado. Las operaciones agrícolas que aún no eran rentables. Todo consumía efectivo a un ritmo alarmante. Incluso una fortuna Vanderbilt no era infinita. Edith comenzó a hacer cambios sutiles. No recortes dramáticos que comprometerían la magnificencia de la finca, sino gestión cuidadosa que George había descuidado. Negoció mejores términos con proveedores. Encontró formas de hacer las operaciones agrícolas más eficientes. Redujo el personal ligeramente, consolidando roles, haciendo la operación más eficiente sin sacrificar el servicio. Pero más que habilidades de gestión, Edith trajo vida a Biltmore. Dentro de un año de su matrimonio, estaba embarazada. El 22 de agosto de 1900, nació Cornelia Stuyvesant Vanderbilt en Biltmore. Finalmente, esas guarderías vacías tenían un propósito. La finca tenía una heredera. George, a los 42 años, era padre. La infancia de Cornelia en Biltmore debe haber sido extraordinaria. Imagina crecer en la casa más grande de Estados Unidos con 250 habitaciones para explorar, 125.000 acres como tu patio trasero. Para George, estos años después de su matrimonio fueron probablemente los más felices de su vida. Tenía su amada casa, su biblioteca, sus bosques y jardines. Tenía una esposa que lo entendía y una hija a la que adoraba. Pero aquí está la cruel ironía de la Edad Dorada. Podías construir algo magnífico, pero no podías construir inmortalidad. La salud de George, nunca robusta, comenzó a fallar. En 1914, se sometió a una apendicectomía de emergencia en Washington, D.C. Debería haber sido rutinaria. Pero se desarrollaron complicaciones. El 6 de marzo de 1914, George Washington Vanderbilt II murió en la mesa de operaciones. Tenía solo 51 años. Había tenido solo 16 años en la casa que pasó 6 años construyendo. 16 años para disfrutar lo que había creado. Había estado casado solo 14 años. Su hija Cornelia tenía solo 13 años. Y de repente Edith estaba sola. Viuda por segunda vez. Con una hija adolescente y la casa privada más grande de Estados Unidos para mantener. Y aquí es donde la historia podría haber terminado. Donde Biltmore podría haberse unido a todas las otras mansiones de la Edad Dorada en el basurero de la historia. Pero Edith Stuyvesant Dresser Vanderbilt no era una mujer que se rindiera fácilmente. La batalla por la supervivencia. El año en que George murió, 1914, fue el año en que el mundo cambió para siempre. Ese verano, solo meses después de su muerte, comenzó la Primera Guerra Mundial en Europa. El viejo orden, el mundo que George había conocido y amado, la cultura europea que había inspirado Biltmore, todo estaba siendo destrozado por ametralladoras y artillería. De vuelta en Carolina del Norte, Edith enfrentaba sus propias batallas. Tenía 49 años, viuda con una hija de 13 años y una finca que se estaba volviendo financieramente insostenible. Los ingresos de la herencia de George eran sustanciales, ciertamente. Pero mantener Biltmore consumía dinero a un ritmo asombroso. Y ahora, con la guerra en Europa, todo estaba cambiando. Lo primero que hizo Edith fue tomar el control completo. George había gestionado Biltmore a través de una combinación de pasión y delegación, confiando en otros para manejar los detalles. Edith microgerenciaba. Estudió cada libro de contabilidad. Cuestionó cada gasto. Exigió eficiencia de cada operación. El personal, acostumbrado a la supervisión gentil y erudita de George, ahora respondía a una mujer formidable que notaba todo. Tomó decisiones difíciles. El personal se redujo aún más. No dramáticamente, pero gradualmente.
Algunas de las habitaciones menos utilizadas se cerraron, reduciendo los costos de calefacción y mantenimiento. El entretenimiento se redujo. Las operaciones agrícolas se expandieron y modernizaron. Si Biltmore iba a sobrevivir, necesitaba generar ingresos, no solo consumirlos. Pero el desafío mayor era Cornelia. Una chica adolescente creciendo en la casa más grande de Estados Unidos, ahora sin su padre, siendo criada por una madre que simultáneamente estaba de luto y luchando por salvar su hogar. Cornelia había sido educada en casa por tutores, protegida del mundo exterior. Ahora, Edith tomó otra decisión controvertida. Cornelia asistiría a la escuela fuera de Biltmore. Necesitaba entender el mundo real, no solo el aire enrarecido de un palacio de montaña. Cornelia asistió a la escuela en Nueva York, vivió con familiares, experimentó la vida más allá de la finca. Fue un shock. La chica que había crecido con sirvientes atendiendo cada necesidad, ahora tenía que navegar vagones del metro y calles concurridas. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, incluso Biltmore no pudo permanecer aislado. La finca contribuyó al esfuerzo bélico, produciendo alimentos para el ejército, organizando recaudaciones de fondos para bonos de guerra. Algunos de los sirvientes masculinos más jóvenes se alistaron. Los años 20 trajeron nuevos desafíos. La guerra había terminado, pero Estados Unidos era diferente. La edad de los varones ladrones había terminado verdaderamente. El impuesto sobre la renta, una vez una preocupación menor, estaba aumentando dramáticamente. Se introdujeron impuestos sobre el patrimonio, haciendo costoso transferir grandes fortunas a la siguiente generación. El mundo social que había celebrado casas como Biltmore ahora parecía avergonzado por ellas. Esta era la era del jazz. Rápida, moderna, urbana. Las fincas de montaña parecían anticuadas. Otras propiedades Vanderbilt se estaban vendiendo. Las masivas mansiones de la Quinta Avenida en Nueva York se demolían para dar paso a edificios comerciales. Las mansiones de Newport, muchas cerradas permanentemente. Demasiado caras de mantener. Edith observó que esto sucediera y supo que Biltmore sería la siguiente a menos que hiciera algo radical. Y luego llegó 1929. La caída del mercado de valores. El comienzo de la Gran Depresión. De repente, el desafío no era solo mantener una gran finca. Era supervivencia. Fortunas que habían parecido eternas desaparecieron de la noche a la mañana. Los bancos quebraron. Los negocios colapsaron. Incluso las familias adineradas se encontraron luchando. La fortuna Vanderbilt, aunque todavía sustancial, no era inmune. Las inversiones perdieron valor. Los ingresos cayeron. Y Biltmore, con sus enormes costos operativos, se volvió insostenible en su forma tradicional. Algo tenía que cambiar o todo lo que George había construido se perdería. Edith tenía ahora 64 años. Había pasado 15 años luchando para mantener vivo Biltmore. Y ahora tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Una decisión que habría horrorizado a George, que escandalizó a lo que quedaba de la sociedad de la Edad Dorada, pero que en última instancia salvaría todo. En 1930, Edith Vanderbilt abrió Biltmore House a turistas pagos. La decisión imposible. No como un museo. La familia todavía vivía allí, pero como una atracción. Por $1. Cualquiera podía recorrer las salas del primer piso. Podían caminar por el salón de banquetes donde los presidentes habían cenado. Podían ver la biblioteca con sus miles de libros. Podían vislumbrar cómo había vivido la otra mitad durante la Edad Dorada. La sociedad estaba escandalizada. ¿Abrir tu casa privada a extraños? ¿Cobrar admisión? Era impensable. Era vulgar. Era comercial. Todo lo que los Vanderbilt supuestamente representaban, privacidad, exclusividad, desdén aristocrático por el comercio, estaba siendo violado. Pero a Edith no le importaba lo que pensara la sociedad. Nunca le había importado. Estaba salvando Biltmore. Y si eso significaba abrir las puertas a los turistas, que así fuera. George lo habría entendido, se decía a sí misma. Había construido Biltmore para que fuera hermoso, para ser un modelo de lo que las fincas estadounidenses podían ser. Ahora serviría a un nuevo propósito, mostrando a los estadounidenses comunes lo extraordinario. Y increíblemente, notablemente, funcionó.
Los primeros turistas que entraron por las puertas de Biltmore en 1930 deben haberse sentido como si hubieran entrado en otro mundo. Recuerda, esta era la depresión. Los bancos estaban quebrando. La gente estaba perdiendo sus hogares. El desempleo se estaba disparando. Y aquí estaba este palacio en las montañas. Este remanente de una época en que el dinero parecía ilimitado. Abriendo sus puertas por solo $1. Vinieron en números sorprendentes. No multitudes enormes. La depresión limitaba los viajes. Pero suficientes. Personas que nunca habían soñado que verían el interior de una mansión Vanderbilt ahora caminaban por los mismos pisos donde habían caminado presidentes y autores. Se pararon en ese salón de banquetes de 21 metros de altura. Contemplaron tapices y obras de arte invaluables. Durante 1 hora o 2, podían imaginarse como parte de ese mundo desaparecido de la Edad Dorada. Los ingresos del turismo ayudaron. Pero no fue suficiente para apoyar completamente la finca. Edith tomó más decisiones difíciles. En 1932, vendió una porción significativa de las tierras de la finca, alrededor de 86,000 acres, al gobierno federal. Esta tierra se convirtió en parte del Bosque Nacional Pisgah, uno de los primeros bosques nacionales en el este de Estados Unidos. Era apropiado de alguna manera. George había sido pionero en la silvicultura científica en esa tierra con Gifford Pinchot. Ahora se preservaría para el público para siempre. La venta proporcionó capital crucial que ayudó a Biltmore a sobrevivir los peores años de la depresión. Pero también significaba que la finca era mucho más pequeña. Reducida a unos 8,000 acres de los 125,000 originales. La gran visión de una vasta finca autosuficiente estaba siendo sacrificada para salvar la casa misma. La Segunda Guerra Mundial trajo nuevos desafíos y oportunidades. Biltmore, remoto y seguro en las montañas, se convirtió en un refugio para arte invaluable. La Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., temiendo ataques con bombas en la capital, envió muchas de sus piezas más valiosas a Biltmore para su almacenamiento. Pinturas que valían millones. Obras maestras que hoy serían invaluables. Fueron embaladas y almacenadas en la sala de música de Biltmore y otros espacios. Durante varios años durante la guerra, Biltmore albergó más arte importante que casi cualquier museo del mundo. El turismo durante los años de guerra fue limitado. La gasolina estaba racionada y la gente tenía otras preocupaciones. Pero Edith, ahora en sus 70, continuó gestionando la finca con la misma determinación que había mostrado durante décadas. Había salvado Biltmore a través de la depresión. Había navegado a través de la guerra. La vida de Cornelia tomó un giro diferente. Su matrimonio se desmoronó en la década de 1930. Se divorció y eventualmente se mudó lejos de Biltmore, pasando tiempo en Europa y Nueva York. La hija nacida en tal privilegio encontró ese privilegio confinante. Quería su propia vida, libre de la responsabilidad de mantener el legado de su padre. Fue Edith, la viuda que se había casado con la familia, quien llevó esa carga. Edith murió en 1958 a la edad de 92 años. Había sobrevivido a George por 44 años. Había pasado casi medio siglo luchando para preservar lo que él había construido. Cuando murió, Biltmore todavía estaba en pie. Todavía era propiedad de la familia. Todavía estaba operando. Contra todas las probabilidades, contra cada desastre económico y cambio social que había destruido otras fincas de la Edad Dorada, Biltmore había sobrevivido. Pero la supervivencia tuvo un costo. La finca era más pequeña. Estaba abierta a turistas. La familia ya no vivía allí a tiempo completo de la manera antigua. Se había convertido tanto en un negocio como en un hogar. La pregunta ahora era, ¿podría la siguiente generación hacer lo que Edith había hecho? ¿Podrían adaptarse nuevamente a una América cambiante? Porque para los años 60 y 70, mantener incluso un Biltmore reducido se estaba volviendo cada vez más difícil. El nieto que lo cambió todo. William Amest Vanderbilt Cecil. El nieto de George. Nacido en 1928 en la misma habitación Luis XV donde nació su madre Cornelia. Educado en Inglaterra y Suiza. Graduado de Harvard. Persiguió una carrera en finanzas, trabajando para Chase Manhattan Bank en Nueva York y Washington. En 1960, William y su esposa Mary, conocida como Mimi,
Se mudaron a Asheville con un sueño que todos pensaban que era imposible. Iban a salvar Biltmore. No solo preservarlo, sino convertirlo en un negocio rentable y autosuficiente. La gente pensó que estaba loco. Aunque sus padres habían abierto Biltmore House al público en 1930, no era una fuente de ingresos para la finca. Después de 30 años, los ingresos de los visitantes habían producido una ganancia solo una vez. Una sola vez en 3 décadas. Para 1960, Biltmore estaba perdiendo $250,000 al año. Una pérdida financiera seria que tenía que ser subsidiada por la rentable granja lechera. Dentro, la casa estaba en mal estado. No había fondos para preservar y restaurar el hogar que se completó en 1895. El negocio mismo, sangrando tinta roja, parecía estar llegando al colapso. El joven Cecil había regresado simplemente para ver qué se podía hacer con la vieja casa familiar. En un vuelo de Charlotte a Nueva York después de esa visita, Cecil se encontró con un amigo, David Rockefeller, un alto funcionario de Chase National Bank. «¿Qué vas a hacer con ese elefante blanco en Biltmore?», preguntó Rockefeller. «Voy a convertirlo en un elefante negro», respondió Cecil. Y lo hizo. Pero no fue fácil. No fue rápido. Y requirió una visión que iba mucho más allá de simplemente abrir puertas a los turistas. William Cecil, conocido cariñosamente como Señor C por los empleados de Biltmore, entendió algo fundamental. El turismo solo no era suficiente. La finca necesitaba múltiples flujos de ingresos para sobrevivir. Así que expandió. Cuidadosa y reflexivamente. Se estableció una bodega en los terrenos de la finca. Esto fue en 1985, cuando la idea de una exitosa bodega de Carolina del Norte era inimaginable. Contrató a un enólogo francés. Plantó viñedos. Hoy, Biltmore Estate Winery es una de las bodegas más visitadas en Estados Unidos, produciendo vinos galardonados. Se construyó un hotel de lujo en los terrenos de la finca. No en la casa misma, sino en las tierras. El Inn Biltmore Estate ofrece a los huéspedes la oportunidad de quedarse en la propiedad. Es lujo de 5 estrellas que genera ingresos significativos mientras preserva la integridad de la casa. Se agregaron restaurantes, tiendas de regalos, eventos especiales, conciertos, celebraciones de Navidad, flores de primavera en los jardines. Biltmore se convirtió en un destino. No solo un recorrido de la casa. La gente viene para bodas, para eventos corporativos, para degustaciones de vino, para aventuras al aire libre en los 8,000 acres restantes. La casa misma ha sido meticulosamente preservada y en muchos sentidos restaurada más allá de su gloria original. El control climático moderno protege el arte y el mobiliario. Los sistemas de supresión de incendios protegen contra desastres. El personal de mantenimiento, todavía sustancial aunque nada como los 80 sirvientes de los días de George, trabaja todo el año para preservar cada detalle. Las habitaciones que los turistas ven hoy se ven muy parecidas a como se veían en 1895. El salón de banquetes todavía te deja sin aliento. La biblioteca todavía contiene miles de libros, muchos de la colección original de George. El jardín de invierno todavía florece con plantas exóticas. Pero aquí está lo que hace que Biltmore sea verdaderamente especial en la era moderna. No está congelado en el tiempo. La familia continúa viviendo en la finca en cuartos privados. La generación actual de descendientes Vanderbilt, los tataranietos de George, están involucrados en la operación de la finca. Esto no es un museo dirigido por una junta directiva. Es un negocio familiar transmitido a través de generaciones, con todas las complicaciones y compromisos que eso implica. El modelo económico es complejo pero exitoso. El turismo es la fuente primaria de ingresos. Esos más de 1 millón de visitantes anuales pagan admisión que cubre gran parte de los costos operativos. La bodega es altamente rentable. El hotel y los restaurantes generan ingresos. Los eventos corporativos y las bodas traen tarifas sustanciales. Juntos, estos diversos flujos de ingresos hacen lo que parecía imposible. Hacen que Biltmore sea financieramente sostenible. William Cecil se retiró de las operaciones diarias en 1995. Murió en 2017 a los 89 años. Pero su legado es innegable. Tomó una finca que estaba sangrando dinero y la convirtió en un negocio próspero.
Hizo algo que nadie más había logrado con una mansión de la Edad Dorada. La mantuvo en manos de la familia. La mantuvo funcionando. La mantuvo relevante. Su hijo, William Cecil II, ahora dirige la empresa. La quinta generación está siendo preparada para asumir eventualmente la responsabilidad. El legado que desafió al tiempo. Párate en la entrada de Biltmore hoy y verás algo que no debería existir. Una finca de la Edad Dorada completamente operativa y de propiedad familiar. 130 años después de su construcción. Por toda lógica, por todo precedente histórico, esto no debería ser posible. Considera lo que sucedió con las otras grandes fincas estadounidenses. Las propias mansiones de la Quinta Avenida de los Vanderbilt en Nueva York, demolidas en las décadas de 1920 y 1930. Reemplazadas por edificios comerciales. Los Brackers en Newport, más grande y más elaborado que muchos palacios europeos, entregado a la Sociedad de Preservación en 1972 porque la familia no podía permitirse mantenerlo. Marble House, también en Newport, se convirtió en museo. Viteal, la mansión de Henry Flagler en Florida, un museo. La lista continúa. Demolidas, donadas, vendidas, convertidas. Pero Biltmore todavía es propiedad de los descendientes de George Vanderbilt. Todavía se opera como un negocio familiar. Todavía, en muchos sentidos, sirve como hogar privado. Aunque uno que recibe a más de 1 millón de visitantes cada año. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es adaptación. Constante, creativa, a veces dolorosa adaptación a tiempos cambiantes. George construyó Biltmore como un retiro privado. Como un hogar para su colección de libros y arte. Como una demostración de silvicultura científica y agricultura moderna. Edith lo salvó abriéndolo al público. Vendiendo tierras. Tomando decisiones que habrían sido impensables en los días de George. Pero decisiones que preservaron el núcleo de su visión. William Cecil lo transformó en un negocio moderno. No solo una atracción turística, sino un destino completo con múltiples flujos de ingresos. Hizo que Biltmore fuera financieramente sostenible por primera vez en su historia. Cada generación cambió todo excepto la visión central. Mantener la belleza. Preservar la artesanía. Mostrar que algunas cosas valen la pena luchar por ellas. ¿Qué vería George si pudiera ver Biltmore hoy? Seguramente estaría sorprendido por los turistas que caminan por su casa. Lo construyó como un retiro privado. Y ahora extraños fotografían cada habitación. Pero también reconocería su visión. La casa es hermosa. Mantenida a los más altos estándares. Los bosques que trabajó para restaurar todavía están en pie. La finca todavía demuestra que puedes combinar belleza con sostenibilidad. Su biblioteca. Su colección de arte. Su sueño de crear algo duradero. Todo todavía está aquí. Y quizás lo más importante, Biltmore todavía inspira. Esos millones de visitantes anuales no solo vienen a contemplar la riqueza. Vienen a ver lo que es posible cuando alguien tiene una visión y los medios para realizarla. Vienen a ver artesanía que ya no existe. Vienen a caminar a través de una pieza de historia que de alguna manera todavía está viva. Biltmore se erige hoy como algo único en la historia estadounidense. Una finca de la Edad Dorada que sobrevivió a la era que la creó. No perfectamente. No sin cambios. Pero sobrevivió. Adaptada. Prosperó. ¿Es un monumento a la visión de George? Sí. Pero es igualmente un monumento a la determinación de Edith. A la perspicacia empresarial de William Cecil. A cada generación que eligió preservar en lugar de beneficiarse. La mansión más grande de la Edad Dorada jamás construida se convirtió en algo que George nunca pretendió. Un símbolo de preservación estadounidense. De sostenibilidad. De legado familiar. Sobrevivió porque cada generación estuvo dispuesta a cambiar todo excepto la visión central. Mantener la belleza. Preservar la artesanía. Mostrar que algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Cuando estás en Biltmore hoy, mirando ese château francés imposiblemente situado en las montañas de Carolina del Norte, no estás solo viendo una casa. Estás viendo prueba de que con visión, determinación y adaptación constante, incluso los sueños más improbables pueden sobrevivir. George construyó Biltmore para que durara. Contra todas las probabilidades, así lo ha hecho.
Y si la familia continúa su administración, durará por generaciones más. La mansión más grande de Estados Unidos. Todavía propiedad de la familia que la construyó. Todavía inspirando a todos los que caminan por sus puertas. Esta es la historia de la mansión que se negó a caer. El misterio de 130 años que salvó a Biltmore no es realmente un misterio en absoluto. Es una lección sobre el poder de la visión. Sobre nunca rendirse. Sobre adaptarse sin perder tu esencia. Es una historia sobre lo que realmente significa construir algo que perdure. Si te gustó esta historia de resiliencia y legado imposible, suscríbete al canal. Dale like. Porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias de personas que desafiaron las probabilidades. Que se negaron a aceptar el fracaso. Que construyeron algo que importa. Y Biltmore, después de todo este tiempo, todavía se erige como prueba de que es posible.